Yo creo que nos creemos más ricos de lo que somos y estamos gastando más de lo que tenemos. Estas fueron las expresiones que indicó Ignacio Briones en una entrevista con Horizontal al referirse al estado de las finanzas públicas en Chile. Usted puede recordar cuando José Piñera exhibía, pecho inflado, una gráfica del milagro económico chileno. Esa famosa gráfica representaba la disminución de la pobreza, de un 50% a 7,8% en los años 1975 al 2015. Esto particularmente a consecuencia del crecimiento del PIB de la década del 90, que ya vamos a hablar más adelante. Pero lo que en Chile sucedió no era propiamente un milagro económico, que la palabra milagro económico tiene una referencia bíblica. Implica la ocurrencia de algo que no es factible por fuerzas humanas y que requiere la intervención de una divinidad. En Chile no había algo divino, sino que sencillamente se había insertado en el ordenamiento jurídico principios tales como la subsidiariedad, el desempeño de cualquier actividad económica, el derecho de propiedad, y particularmente esta noción personalista del Estado, de que el Estado está al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Profunda doctrina social de la Iglesia. En consecuencia, lo que se estaba experimentando era de que era factible el crecimiento económico insertándose como protagonista las fuerzas de particulares, estatales y empresariales. No se requería intervención divina. Asimismo, no era lo que estaba pasando en Chile algo nunca antes visto. En Alemania, luego de la Segunda Guerra Mundial, Ludwig Erhard, con el ánimo de sanear la economía alemana, insertó medidas inspiradas en el liberalismo económico, particularmente el fin de las restricciones de desempeñar actividades económicas, las restricciones de precios y la rebaja de los aranceles. Ello implicó erradicar el mercado negro y el trueque, que se había generado consecuencia de una economía centralmente planificada que había instaurado la Alemania o el Estado nacional socialista. En consecuencia, milagro económico como tal no existía, por las razones que ya hemos comentado, y que en Chile realmente lo que se estaba experimentando era la comprobación de las ventajas económicas del liberalismo. El pasado 13 de mayo, el Consejo Fiscal Autónomo alertó sobre la necesidad de poner atención sobre la billetera fiscal. Las problemáticas que indicó el informe se concentraban en gastos permanentes financiados con ingresos no permanentes, con márgenes, en gasto público superior a los ingresos y particularmente una deuda bruta en creciente y con ello del interés. Particularmente las recomendaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo están orientados a la austeridad fiscal. La salud de la billetera fiscal no es buena. Y me gustaría dedicar algunas frases que indicaba el informe. Las condiciones fiscales actuales hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas. Y luego indica, el cambio de las metas fiscales por el Ministerio de Hacienda repite una práctica que ha dificultado la consolidación de las finanzas públicas, al trasladar parte de los esfuerzos de consolidación a las futuras administraciones. Esto es clave. Lo que viene a constatar nuevamente el Consejo Fiscal Autónomo es de que la problemática no es actual, se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero que no obstante aquello, Hacienda nuevamente ha perdido la oportunidad de consolidar una política económica más austera, concentrada en descomprimir la billetera fiscal que actualmente se encuentra ahogada. En términos concretos, el Consejo Fiscal Autónomo lo que indica es de que la billetera de Chile necesita un salvavidas y no precisamente de plomo, el cual consistiría en seguir invirtiendo en gasto público excesivo, no proporcional a ingresos. Y además, ¿cierto?,
en seguir estrechando más y aumentando más esta deuda y paralelamente el interés. Particularmente me gustaría recordar, porque hablamos un poco de la concertación al principio, de algunas palabras que mencionó Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el Congreso de Infraestructura, en la cual indicó algunas frases que me gustaría citar. La maldita permisología tiene parado a todo Chile. Es decir, critica la burocracia, permisología, burocracia, que dilata el surgimiento de proyectos y con ello particularmente el crecimiento del país. Y luego agrega, parece que aquí Eduardo Frei tiene un lapsus neoliberal. Dice, el Estado de Chile no tiene los recursos suficientes para invertir en la infraestructura. Hoy más que nunca se necesita de inversión privada. ¡Wow! Un lapsus neoliberal que tuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle en esta parte. También destacó en este congreso la importancia de la colaboración pública-privada y el rol de las concesiones que tuvo en ese entonces, que fue muy importante para desempeñar algunas actividades que el Estado no podía, precisamente por razones de modernidad, tecnología, etc. En sí, las palabras de Eduardo Frei Ruiz-Tagle también entrañan un poco de sensación de nostalgia. Recordemos, como mencioné al principio, Chile en la década del 90 crecía a un ritmo de un promedio de 5 puntos del PIB, según datos del Banco Mundial. Chile era una máquina de sacar gente de la pobreza. Sacaba mucha gente de la pobreza. Mucha. Pero lamentablemente ese sabor agrio que actualmente tenemos nos hace mirar ese pasado como si fuera algo que quedó. Vestigio. Reitero nuevamente. Para sellar esta sesión, esta videocolumna, me gustaría indicar que la cuestión no es técnico-económica, no viene a ser de volvernos a sentar a debatir sobre cuáles son las medidas económicas que son necesarias para Chile. Existen, las experimentamos y comprobamos que su efecto es positivo. Los principios están, pero particularmente puedo constatar, y usted puede constatar que la cuestión es más bien el relato valórico que influencia el ámbito discrecional de la administración. Aquel centro orgánico que da dirección al país y que toma decisiones respecto de inversiones, gastos y políticas públicas. En ese mismo sentido, Chile actualmente tiene casi 1 millón de funcionarios públicos. 1 millón de funcionarios públicos aproximadamente, según dato MOL. Concretamente, específicamente son 929.552, según dato de MOL. Y particularmente de esa cifra gigantesca, Chile tiene casi 20 millones de habitantes. Casi 1 millón son funcionarios públicos. La Contraloría, hace algunos días, reveló un informe en el cual se constató que cerca de 25.000 funcionarios públicos habrían usado irregularmente licencias médicas y que licencias médicas que implicaban un reposo de 18 días de no funciones, sin desempeño de actividades, en reposo y sin ver alterado sus ingresos financiados con fondos de todos los chilenos, completa su bolsillo. En Chile, lamentablemente esto ha generado una señal pésima. Estamos hablando de autoridad fiscal, recién de la necesidad de desahogar la billetera del Estado y no ahogarla precisamente en gasto público. Esta señal es pésima en el sentido de descomprimir la estrechez fiscal y particularmente la problemática de la cual sin duda se va a tener que hacer cargo de la próxima administración. En sí, lo que tenemos que tener conocimiento es de que cuando nuevamente comprobemos la ventaja económica del liberalismo económico, de los principios que anunciamos en un principio,
va a ser menester nuevamente desempeñar correlativamente a esa instancia de crecimiento económico un relato valórico que permita que en nuestras conciencias no se diluyan los valores que permitieron nuevamente hacer Chile un país sostenible. No para los más ricos se pueden ir del país, son los más pobres los que sufren las consecuencias de estas malas decisiones políticas. Malas decisiones políticas. Y que no nos convirtamos como un niño que toma un billete y por un intento ansioso y compulsivo lo gasta y en ocasiones innecesariamente. Y luego que se ve despojado de toda fortuna, termina frustrado.